Con su venia, señor presidente, muchas gracias, señoras senadoras, señores senadores. Tengo que expresar mi reconocimiento al esfuerzo que la senadora Gabriela Cuevas emprendió para lograr finalmente que este dictamen pueda ser presentado ante ustedes para su votación. Y sobre todo, también quiero expresar mi beneplácito respecto a que finalmente se logró que en esta presentación ya para su votación el propio dictamen haya sufrido los cambios que me parece que perfeccionan un poco más el artículo 11 de la Constitución respecto de cómo estaba el primer dictamen. Debemos recordar que este artículo fue reformado, formó parte del paquete de artículos, de los 11 artículos reformados el 10 de junio, entró en vigor el 11 de junio de 2011. Desde mi muy modesta opinión, y bueno, hay expertos que también así lo señalan de manera docta, ellos sí de manera docta, este fue de los 11 artículos un artículo muy limitado en esa reforma. Es más, la ley en la materia es mucho más avanzada en sus preceptos de cómo finalmente queda la Constitución, y hoy se está enmendando una parte importante, su segundo párrafo, para que pueda quedar inscrita la potestad respecto a que toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo, el reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político se realizarán de conformidad con los tratados internacionales, y bueno, lo que ya existía, la ley regulará sus procedencias y excepciones. Reformar la Constitución no es fácil. Este tema crea de repente muchas preocupaciones y aristas por la misma situación mundial que se vive, entonces que en México estemos buscando que quede mucho más garantista respecto a cómo quedaba en esta reforma del 11 de junio de 2011, pues es muy importante y lo celebro. Creo que necesitamos nosotros entender que en caso de persecución toda persona tiene derecho a buscar asilo, a disfrutar de él en cualquier parte del mundo. En ese aspecto es muy importante señalar que la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha constatado que en algunos países de la región existe esta figura que contempla un tipo de protección similar o otorgada a quienes están en estas condiciones. Que además me parece que tendríamos que situarla dentro del contexto de preservar situaciones que garanticen su vida, la libertad, la seguridad o la integridad de las personas cuando éstas están en riesgo, cuando sufren peligro. Y por lo tanto, a lo mejor esta figura que debiésemos complementar más debería haber quedado inscrita como la propia Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos nos planteaba, pero aún así, con el perfeccionamiento de su nueva redacción, nos permite sin lugar a dudas a tener un artículo que a la revisión de si es necesario, no lo creo, sin embargo, me parece que de todas maneras el precepto de que la legislación secundaria pueda revisarse para que vaya en este sentido, pudiera emprenderse para lograr que sea más garantista. La ley en la materia, yo considero que como lo reformamos aquí en este Senado, en la pasada legislatura queda muy bien, es bastante rigurosa en cuanto al apoyo que tiene que darse por parte del país a quienes recurren al asilo o a quienes están en condiciones de refugiados, y que en ese aspecto, entendiendo que está configurado en el avance que tenemos que dar en el mundo para siempre abrir las puertas a quienes están enfrentando este tipo de problemas, puedan encontrar en nuestro país el país que nos haga prestigiado a nivel internacional. Quien me antecedió en la palabra mencionaba la experiencia que hay con distintos grupos en otras partes del mundo que en condiciones realmente adversas encontraron las puertas abiertas en México.
Lo sigue estando, es una característica de nuestro país y creo que con estas adecuaciones que se están haciendo de este artículo 11 de la Constitución nos va a permitir seguir por esta ruta, insisto, que prestigia a nuestro país y que tiene que ser el ejemplo para avanzar en siempre tener estos espacios que garanticen que cuando una persona tiene que salir de su país porque corre peligro su vida, porque es perseguida, pueda estar en nuestro país, ya sea en su condición de que busque asilo o también en la condición que tenga que ver en su carácter de refugiado. Felicidades a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Estudios Legislativos Segunda por la decisión de tomar en cuenta de manera favorable la propuesta de la senadora Cuevas y les felicito sobre todo por el avance que lograron en esta nueva redacción. Es cuanto, muchas gracias.